llega Chávez al poder y de pronto empieza a hacer una serie de reformas que ahora con el contexto que nos brindas del desarrollo histórico, entendemos que son efectivamente para beneficiar a una población que ya no tenía ni cómo poder subsistir. Exactamente. Muy bien. ¿Por qué de pronto se convierte en este personaje que para nosotros lo pintan como el gran radical y que nos dicen este personaje es casi como Satanás, ¿no? Como demonio, ¿no? Y además es amigo, admira a Fidel Castro. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se construye Chávez y por qué hace lo que hace? Ok, mira, en un primer momento hay que dejar claro que Chávez no era ni socialista ni comunista. Él era un militar nacionalista bolivariano. Perdón, como la mayoría de los ejércitos, ¿no? Que no tienen como una ideología. No tienen como una ideología muy formada. Por cierto, cosa interesante, dato, la maestría que realicé en ciencias políticas también la realizó el presidente Chávez y la abandonó por el golpe en el año 92, porque ella sentía la necesidad de irse formando, ¿no? Políticamente. Chávez llega al poder, lo primero que hace es la constitución que existe del año 61, que es la constitución creada por estas élites, pacto, la borra. ¿Y cómo la borra? No es que la borra como muchos piensan, que totalmente no. Se va a elecciones. Es decir, primero se le pregunta a la población venezolana si quiere una nueva constitución. La población venezolana responde afirmativamente. ¿Se hace eso a través de un referéndum, de un plebiscito? Sí, se hizo a través de un plebiscito en donde la población respondió positivamente de que sí quería un cambio de la constitución. Luego se va a una constituyente donde se escoge, la población escoge todos los participantes, los diputados participantes para generar esa nueva constitución. Habían representantes prácticamente de todas las tendencias políticas, aunque la mayoritaria era la del presidente Chávez. Posteriormente se va a una ratificación de la constitución por el pueblo. Después que sacan la constitución, dicen, bueno, ahora ustedes, una expresión, porque lo digo completo, ustedes van ahora a decir si quieren esta constitución o no. Después que la población la aprueba, va a una renovación completa de los poderes públicos y van a todas elecciones generales. En Venezuela en el año 2000 se van las mega elecciones, en donde todos los poderes públicos a todos los niveles, ejecutivo, nivel estatal, nivel municipal, todos tuvieron que volver a ser reelectos bajo la nueva constitución. El presidente Chávez arrasa, ¿no? Prácticamente toda... Eso te da una legitimidad brutal. Una legitimidad increíble. Entonces, y es algo interesante, ¿no? Porque fíjate que siempre se ha visto al presidente Chávez como contrario a la democracia liberal burguesa y prácticamente él se legitimó y profundizó la democracia liberal burguesa. ¿Ustedes quieren elecciones? Es el pueblo. Bueno, vamos a elegir todo. Y el pueblo, en efecto, en la Constitución se establecen 3 tipos de referéndum. El referéndum aprobatorio para leyes, en donde el pueblo sí puede ser consultado a través de unos mecanismos que establece la Constitución para que apruebe las leyes o no. Luego hay un referéndum abrogatorio, es decir, para quitar leyes, donde el pueblo también decide qué leyes puede quitar o no. Y luego está el que ha generado mayor problema en estos momentos en Venezuela, el referéndum revocatorio, en donde a mitad de los mandatos puede el pueblo, después a partir de unos mecanismos, puede activar un referéndum para quitarle el mandato que le fue dado 3 años o 2 años antes, justamente en la mitad del mandato, a esa persona. ¿Por qué si hace eso de pronto lo empiezan a señalar como un antidemócrata? Porque además imagínate, con estas figuras que me estás diciendo que son de una sociedad que yo te voy a decir, es una sociedad privilegiada democráticamente. ¿Cómo se construye esa cuestión contra él sobre lo que está proponiendo, que se me hace muy valioso? Sí, fíjate que empiezan primero, obviamente, las élites, ¿no? Ya esto les genera mucho dolor, por decirlo, ¿no? O sea, prácticamente el poder que era, lo tenían secuestrado, pasa que ahora todo el mundo pueda opinar, la gente, ¿de dónde surge el poder público? El poder a la final reside, en la Constitución venezolana lo dice, el poder reside en el pueblo y se expresa a través de ¿dónde? Del voto. Prácticamente, y se crearon los mecanismos para que a través del voto no solamente fuera la elección del presidente o del gobernador, sino que lo pudieras quitar, pudieras aprobar leyes, pudieras quitar leyes, ¿no? Eso ya generó muchos problemas. Lo otro es que en este primer momento en el que Chávez empieza con un proyecto nacionalista, obviamente
insisto, no socialista, nacionalista en su primer momento, se empiezan a tocar los intereses. Obviamente cuando tú intentas, ¿no?, armar todo un proyecto político y sobre todo económico que tiene que ver con ir cortando ciertos lazos de dependencia que se estaban generando con Estados Unidos, con los mismos países latinoamericanos, bajo un modelo de integración neoliberal. Y el presidente Chávez se corta el ALCA. Venezuela sale de la Comunidad Andina de Naciones, eso empieza, podemos hacer una discusión de esa, pero sale precisamente por una visión muy comercial, ¿no?, de ese esquema de integración. Se va hacia Mercosur, donde las condiciones políticas permitían en estos momentos una integración de otro tipo. Teníamos a Lula en Brasil, teníamos a Kirchner en Argentina, Tabaré en Uruguay, Paraguay siempre ha sido, teníamos a Lugo obviamente, pero siempre ha sido hay todo un vuelco. Eso obviamente a las élites no les gusta. Chávez empieza a edificar su proyecto tocando todos estos intereses, pero a la vez con una gran contradicción. Es un país petrolero que depende de venderle el petróleo a Estados Unidos para edificar el proyecto político. Esa ha sido una de las mayores dificultades que tuvo Venezuela y que tiene Venezuela en estos momentos. Obviamente los medios de comunicación jugaron un papel súper importante en toda esta visión del presidente Chávez. Nacionales e internacionales. Nacionales e internacionales. Porque intereses extranjeros, obviamente. A la final hay que reconocer algo. Los medios de comunicación los vemos nacionales e internacionales, pero al final la mayoría son lo mismo. Exacto. Responden prácticamente a los mismos intereses. Los medios de comunicación en Venezuela iniciaron una política férrea a partir de los intereses de estos sectores que fueron desplazados del país contra el presidente Chávez. Obviamente el presidente Chávez a veces también se las ponía fácil, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque es militar. Los militares en el poder siempre van a generar roce. ¿Y por qué? Porque bueno, no juegan las mismas reglas de la política tradicional, para mal o para bien. Obviamente el presidente tenía una forma de hacer política muy poco refinada, por decirlo así. A veces la formación militar es como lerda, ¿no? Como seca, pues, ¿no? Entonces, bueno, ahí el presidente Chávez en ciertas circunstancias políticas muy delicadas no supo manejarla. No fue delicado. No fue nada delicado, exactamente. Políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto. Obviamente eso puso en bandeja de plata que para los medios de comunicación hacer una posición muy fuerte, pero claro, obviamente lo que nunca se discutía era lo que estaba atrás, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando atrás? ¿No? Realmente, ¿qué era la estructura de lo que estaba tratando de edificar Chávez? Nunca se discutía la forma. Claro. En donde, como ¿qué es lo que podía manipular? ¿Qué es lo que podían manipular fuertemente? Entonces, bueno, en ese contexto viene el golpe del año 2001. Un golpe netamente militar, de las élites con el sector militar, un golpe que fue desactivado. Yo aquí tengo mis diferencias ahí. Se ha construido una gesta heroica del pueblo venezolano en traer al presidente Chávez otra vez al poder, pero al final fue una pelea de militares. ¿Que había pueblo en la calle? Sí, pero fueron los militares que internamente, al ver lo que pasó con este mini gobierno dictatorial de Carmona Estanga, el que asume la presidencia en 24 horas prácticamente, y él mismo se autodecreta presidente y elimina todos los poderes públicos. Una locura. Tan locura fue que varios de los que dieron el golpe ahí mismo empezaron a retroceder y dijeron, bueno, no, esto no es lo que queríamos, ¿no? Y obviamente el sector militar, sectores leales al presidente Chávez, pero que estuvieron callados. Fue interesante como las circunstancias de esos días fueron muy raras, ¿no? En Venezuela se mantuvieron callados a esperar a ver qué pasaba, y cuando se presenta esto salían y empieza una pelea dentro de las Fuerzas Armadas que al final fue ganada por el sector leal del presidente Chávez junto a población en la calle. Es lo que permite lo que hizo el presidente Chávez.
Ahí yo difiero, como digo, de la versión oficial del pueblo heroico. No fueron militares quienes al final en su pelea, menos mal, gana el sector aliado al presidente Chávez y vuelve al poder. Luego de ese momento es donde Chávez empieza a endurecer. Es donde empieza a... El presidente Chávez los primeros días trae una política de pacificación, de vamos a sentarnos a hablar, pero obviamente unos sectores políticos se fortalecieron, dijeron sí se puede sacar a este presidente y se volvieron locos, por decirlo de cierta manera. Luego del golpe vino un paro petrolero, donde paralizaron la industria petrolera del país, prácticamente duró año y medio en quiebra, porque la industria petrolera le costó recuperarse mucho. Todos los grandes gerentes paralizaron la industria. Un sector también de las Fuerzas Armadas intentó otra vez levantarse, pero obviamente ya a nivel mucho más, o sea, de alto, a nivel de generales, el presidente Chávez hizo una limpieza, a nivel de capitanes y todo eso fue donde se levantaron otra vez contra el presidente Chávez, pero ya no tenían el apoyo ni de la tropa ni de los generales, se quedaron aislados. Toda esta serie de generales se fueron a Miami, ¿no? Están todos allá, estos capitanes de Copa General. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón.